Buenas a todas y a todos los compañeros y compañeras de la Universidad Bolivariana. Un gusto para mí recibir esta invitación de parte de las autoridades, de los profesores. Un saludo a su rectora, al profesor Manuel Barreto y a todos los estudiantes de arquitectura de esta importante universidad de nuestra revolución. He querido significar esta conferencia, esta oportunidad que me están dando para dirigirme a todas y todos ustedes sobre la arquitectura industrializada, ¿no? Esa arquitectura que muchas veces es hasta poco entendida, ¿no? Y es hasta despreciada. En ese sentido, quiero transmitir, el objetivo de esta conferencia es poder transmitirles a ustedes una cantidad de conceptos para comenzar a despertar este camino, este maravilloso camino de la arquitectura industrializada. Fíjense, el arquitecto que tiene una formación individualista, liberal, normalmente desprecia la industrialización, aludiendo normalmente conceptos de que, bueno, coarta los conceptos y los lineamientos de la arquitectura industrializada, le coarta su libertad creadora, su libertad para el diseño, cuando realmente no es exactamente así, ¿no? Más bien, lo que sí se necesita es un profundo conocimiento de los aspectos tecnológicos, técnicos y científicos para poder avanzar en la arquitectura industrializada y cuyo resultado pueda tener unos niveles de calidad extraordinarios y con unos niveles de calidad espacial importantes. Por eso es también significativo que todos los arquitectos que tengamos interés o cuya formación está centrada en el tema social y colectivo, es importante la participación del arquitecto en los procesos de industrialización. No solo, como dice la lámina que estoy allí presentando, no solo para tomar de los componentes que ya existen en la industria y colocarlos en los proyectos según unas especificaciones de catálogo. No solamente, sino que deben tener los suficientes conocimientos técnicos, artísticos, de disciplina de la arquitectura, para incluso diseñar sus propios componentes que tengan capacidad de ser industrializables, ¿no? Que tengan capacidad para poder satisfacer grandes necesidades sociales. El comandante Chávez nos entendió cuando lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela que era un tema de producir, óigase bien, de producir, ¿no? Más de 3 millones de viviendas, y el presidente Maduro lo ha dicho, vamos hacia 5 millones de viviendas. Bueno, eso exige un profundo conocimiento de la industria, de la arquitectura industrializada para poder alcanzar esas cantidades importantes de viviendas que la construye nuestro pueblo, que la construye nuestras instituciones, que la construyen los sectores empresariales importantes que hay en el país, para poder cumplir esa meta de nuestra revolución y que está expresada en el Plan de la Patria. Bien, en 1965 Jean Prouvé lo decía, arquitecto francés: el arquitecto debe tomar las riendas en el proceso de industrialización de la construcción para sacar a la edificación del estado anacrónico en que se encuentra. Recordemos, estamos hablando de 1965. Acompasando innovación tecnológica y arquitectónica. Es decir, que esa frontera, ese enfrentamiento entre industria y arquitectura debe desvanecerse, ¿no? Y el que debe dar el primer paso es precisamente el arquitecto con su formación, con sus conocimientos técnicos, con sus conocimientos artísticos y creativos. Bien, ¿cómo respondemos entonces? En nuestras formaciones normalmente de la ingeniería y de la arquitectura y del sector construcción en general, nos enseñan o nos forman para diseñar un edificio, para producir un edificio, para calcular un edificio.
Pero el comandante Chávez nos dijo, mire, son 3 millones. El presidente Maduro nos está diciendo son 5 millones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, con esos conocimientos de producir un edificio, diseñar un edificio y calcular un edificio, entonces nos vamos a la repetición a la N de ese mismo edificio, sin importar su contexto donde está ubicado, su piso climático, los aspectos culturales, si estoy en un ambiente indígena o si estoy en un ambiente rural o si estoy en un ambiente campesino o si estoy en un ambiente urbano, propiamente dicho. ¿Eh? Entonces, allí tenemos una gran limitación que nosotros los arquitectos tenemos que desarrollar estrategias, conocimientos e investigación para poder cumplir el plan de la patria, pero sin cometer este error de estar repitiendo una misma edificación en todos los pisos climáticos, como lo dije anteriormente. ¿Para qué entonces estamos preparados? Bueno, estamos preparados para el edificio singular, estamos preparados para el edificio único, como el caso que presento aquí abajo, ¿no? Que, bueno, pueden presentarse elementos como este, ¿no? Que los edificios en el posmoderno comienzan a parecerse a cosas, ¿no? En este caso, una cesta. O edificaciones religiosas, equipamientos que normalmente suelen ser singulares y muy particulares y con un diseño bastante significativo y con normalmente se convierten en íconos dentro de nuestros sectores, ¿no? Y de nuestras ciudades. Bueno, de lo que se trata entonces es ver cómo no repetir el edificio N veces, ni tampoco hacerlo de manera singular cuando tenemos que producir 3 millones de viviendas o producir 5 millones de viviendas. Para eso entonces la industrialización es importante, comienza a tener sentido, comienza a tener preponderancia dentro de nuestro ambiente profesional. Ahora bien, algunos conceptos que quiero transmitirles que son importantes de conocer para poder enfrentar con éxito un proceso de arquitectura industrializada. El primer concepto es la racionalización. No es sinónimo de industrialización, pero sí disminuye la improvisación. ¿Por qué? Porque la racionalización incide sobre los métodos de construcción y los métodos de producción para reducir aspectos, desviaciones, errores, ¿no? Malos procesos, ¿no? Que tienden a retardar la obra o tienden a producir desperdicios o tienden a producir errores de cualquier tipo que retrasan evidentemente cualquier edificación. La tipificación también es muchas veces despreciada. Bueno, la tipificación está asociada con la producción en serie de componentes. Fíjense que allí en la lámina que le presento dice no del edificio, en mayúscula, no del edificio. Lo que vamos a producir en serie son los componentes de ese edificio, no el edificio en sí. ¿Y qué condiciones debe cumplir esos componentes? Bueno, pueden ser usados en diferentes obras, o sea, un componente como por ejemplo un bloque, un componente sencillo, yo puedo hacer una escuela, puedo hacer un dispensario médico, puedo hacer una vivienda, o sea, que puede tener diferentes, usarse en diferentes edificaciones con diferentes usos. También su capacidad, como ya lo dije, de ser fabricado en serie, es decir, yo tengo que pensar en el diseño de ese componente para su producción seriada. Y eso incluye una cantidad de conocimientos que cuando lo hago por una sola vez no son necesarios, pero cuando yo tengo, insisto, que producir 5 millones de viviendas, ahí esos conocimientos sí son importantes de tener. Luego, capacidad, el componente, no el edificio, de ser transportado, almacenado, montado, instalado. Instalado. El otro concepto es el de normalización. Normalización está vinculado a, por supuesto, como su nombre así lo indica, como el término lo indica, está asociado a la norma. ¿Y la norma para qué? Bueno, para garantizar su funcionalidad, para garantizar sus elementos de calidad, ¿no? Que deben estar presentes para que cuando esté instalado en la obra pueda cumplir su función a cabalidad y correctamente. No deje, por ejemplo, transferencia térmica
que sea la correcta, que haya estancaidad correcta, que el componente estructural tenga la resistencia correcta. Entonces, todos esos elementos forman parte de un conjunto de normas que le llamamos entonces normalización y que los componentes, cuando se diseñan, tienen que responder a esa normalización. Y un último concepto, no por eso menos importante, que es el de sistematizar, ¿no? Y eso tiene que ver con la coordinación modular y dimensional, y eso sí nos toca a los arquitectos tenerlo siempre presente para poder que cuando se habla de sistema es porque hay una cantidad de componentes que son compatibles. Imaginémonos un sistema de una computadora, ¿verdad? Yo con los mismos componentes puedo armar diferentes tipos de computadoras que me pueden servir para diferentes funciones. Entonces, si son destinadas al diseño gráfico, al diseño arquitectónico, entonces tienen componentes más hacia los procesamientos gráficos, y si son computadoras que van hacia más al cálculo, entonces tienen otros tipos de procesadores. Entonces, pero básicamente son unos componentes que yo ensamblo, que yo uno, ¿no? Y conforman ese sistema. Ahora bien, ¿qué significa coordinación dimensional y modular? Esos son estos dos tipos de coordinaciones importantes para que un proceso de industrialización que comienza en el proyecto, óigase bien, el proceso de la arquitectura industrializada comienza en el proyecto. No es que después que yo tengo el proyecto veo cómo la industrializo. Eso es un error pensarlo así, ¿no? El proceso de industrialización, insisto, comienza dentro del proceso de diseño del propio edificio. Y una de las herramientas fundamentales que nosotros tenemos que manejar y dominar es precisamente la coordinación dimensional, que es un sistema de referencia, métrico, decimal, pie, ¿no? Y cómo se expresa, ¿no? Y la coordinación modular, que son las relaciones entre los componentes. Fíjense estas imágenes que yo tengo acá, ¿no? Una es el famoso Lego, el famoso juego infantil Lego. Bueno, muchos de nosotros y de nosotras pudimos haber jugado Lego. ¿Cuántas piezas tiene el Lego? Bueno, un número limitado de ellas. Seguramente con el tiempo se han agregado más, pero son un número limitado de piezas que contiene el Lego. Ahora bien, el juego me refiero. Ahora bien, ¿qué cantidad de cosas cuando nosotros fuimos niños que jugamos? Si tuvimos esa posibilidad, jugamos con este juego, ¿no? ¿Cuáles eran los límites? Nuestra creatividad. A pesar de que los componentes eran limitados, nosotros podíamos con ello hacer cualquier elemento que se nos pudiera ocurrir y teniendo como límite nuestra creatividad. Bueno, exactamente igual es la industrialización. Fíjense esta otra imagen, ¿no? Un componente de techo, que es una losa nervada, un componente simple, que es un bloque conformado con un cerramiento y unas ventanas. Todo coordina, todo está combinable, ¿no? Y eso no se llega allí así de gratis, se llega con un esfuerzo en proyecto de poder compatibilizar todos los componentes que vamos a usar en la construcción. Así pues, entonces, de lo que se trata es una cantidad de componentes, ¿no?, que yo debo tener disponible para combinarlos y poder responder a las diferentes necesidades sociales que tengo dentro de cualquier ambiente, sea este urbano o cualquier hábitat, sea en la costa, o sea en el hábitat campesino, en el hábitat rural o en el hábitat urbano, ¿no? Entonces, comienzo yo a combinar esos elementos de tal manera que, como dije hace un momento, comience a responder a diferentes funciones, a diferentes números de familias o diferentes funciones dentro de una edificación. Para eso es importante, entonces, dentro de la coordinación modular, saber, ¿no?, que desde el diseño yo tengo que trabajar modularmente. Es decir, yo tengo una retícula que es mi guía para poder que todo eso ensamble, ¿no? Y esa retícula puede ser tridimensional, puede ser, no, debe ser tridimensional.
Es decir, yo tengo un módulo en el eje de las X, tengo un módulo en el eje de las Y y un módulo en el eje de las Z, ¿no? Porque los materiales son tridimensionales, tienen esas tres dimensiones, ¿no? Entonces, la modulación tiene que responder a esas tres dimensiones. Bien, entonces existen diferentes retículas, ¿no? Donde yo entonces modularmente comienzo a trabajar mis espacios, ¿no? Bien sea un módulo, o medio módulo, o un tercio de módulo, o un cuarto de módulo, para poder producir los espacios que luego serán construidos y luego serán habitados. ¿Cuáles son los módulos digamos, más usados, más frecuentes? Bueno, está el módulo de 40, ¿no? La base es de 40 centímetros, para yo entonces producir un módulo de 80. Allí se usa normalmente si yo voy a diseñar con bloque de concreto. Un bloque de concreto tiene 40, ¿no? Sería esta pieza que estoy aquí. Entonces yo modulo mis actividades, mi planta, mi arquitectura, mi diseño con ese módulo base, ¿no? Para entonces reduce los tiempos de construcción, reduce los desperdicios y una cantidad de beneficios, ¿no? O me voy hacia el pie, porque voy a utilizar otros sistemas. Por ejemplo, voy a utilizar MDF o voy a usar elementos que tienen que ver más con la industria de los tableros, por ejemplo. Entonces me voy al 30, ¿no? Entonces creo un módulo de 0,90, ¿no? Y voy conformando mis espacios con este módulo. O me puedo ir al módulo de 1,20, ¿no? O me puedo ir al módulo de 1 metro. Es decir, que entonces el módulo base sería 50, ¿no? Bien, entonces yo comienzo a armar mis retículas de acuerdo al módulo que tengo seleccionado, porque, bueno, voy a trabajar con uno u otro material, ¿no? De tal manera que yo puedo empezar a componer, a combinar, ¿no? A agregar esos módulos para comenzar a formar nuestros espacios y nuestra planta de distribución. Ojo, la retícula no tiene por qué ser ortogonal, puede ser cualquier tipo de retícula. La retícula es simplemente una guía, ¿no? Es una guía de referencia, es un sistema de referencia para que los componentes puedan ensamblarse, ¿no? En la obra. Bien, entonces, modularmente, entonces yo tengo actividades. Fíjense que esta es una habitación, esta es una cocina y esta es una cocina más baño y medio. Todo está en un espacio modulado en base a 1,20, por lo tanto, mi espacio tiene 240 por 360. En ese mismo espacio, en esa misma unidad, yo puedo resolver una habitación, puedo resolver una cocina, o puedo resolver unos espacios combinados como este que es cocina de un lado, o sea que tengo aquí una pared húmeda y tengo acá el lavamanos y tengo acá las piezas de ducha y de lo que llamamos baño y medio, ¿no? En fin, y así se comienza a sistematizar nuestro diseño pensando siempre en que va a ser un proceso de industrialización. Y así comienza a combinarse las unidades espaciales, ¿no? Fíjense que estoy partiendo de un componente y voy agregando, ¿no? Voy agregando, hago el espacio, ¿no? Y voy agregando hasta que puedo entonces conformar una unidad espacial, que en este caso es una habitación, una cocina y un baño y medio, ¿no? Y conforman, digamos, un apartamento, una vivienda pequeña de tipo estudio. Bueno, esa vivienda entonces está conformada por 4 módulos, ¿no? En este sentido, 4 módulos en este sentido, 4 módulos en este sentido. ¿Módulos de qué? De 0,90. En este caso, que es el que estoy poniendo como ejemplo. Los componentes entonces también tienen que responder a esos elementos de modulación, para que yo, bueno, si yo tengo mi módulo base de 90, bueno, yo puedo hacer coincidir entonces el módulo de componente de 0,90 por 240, entonces tengo 240 a lo ancho, 240 a lo alto, y yo modulo todo a través de ese módulo de 0,90.
Entonces todo comienza a combinarse. Pero fíjense que es una decisión de proyecto, no es una decisión del industrial, ni es una decisión del ingeniero que calcula, ni es una decisión del ingeniero que hace las instalaciones, que calcula las instalaciones sanitarias. No, es una decisión de proyecto de arquitectura. Todo el sistema modular es una decisión de proyectos de arquitectura. Bien, ese es el módulo. Ahora, la dimensión es relativamente diferente al módulo, porque, por ejemplo, aquí un componente sencillo, que es un bloque. El módulo de un bloque es 40 centímetros. Pero esa no es la dimensión del bloque. La dimensión del bloque es 39. 0.39 centímetros. Modularmente tiene 40, ¿no? Porque entonces hay medio centímetro de mezcla de este lado y medio centímetro de mezcla por el otro, llegamos a los 40. Pero el componente en sí tiene 39 centímetros, como lo muestra esta imagen, ¿no? Entonces hay que manejarse en esas dos, vamos a llamar las dimensiones, la dimensión de la coordinación modular y la dimensión de la coordinación dimensional. Bien, en ese elemento, entonces, es donde está la retícula de interfase entre esas dos dimensiones, la dimensión modular y la dimensión, dimensional, valga la redundancia. Entonces, en esa retícula yo puedo ubicar el componente que estoy trabajando de diferentes maneras, ¿no? Una es hacerla coincidir simétricamente. Otro es que el componente esté asimétrico con respecto a la retícula. Y fíjense que hay unas holguras que son importantes para que todo calce, ¿no? Para que todo calce. Entonces esto tiene un módulo, ¿no? Pero dimensionalmente este panel es más reducido para que pueda armarse todos esos elementos. Es decir, que comienzan a tener juntas y holguras para que todos los componentes puedan ensamblarse, ¿no? O puedo tener también dobles retículas, como por ejemplo esta, ¿no? Que la retícula la hago doble para que el componente esté centrado en esa retícula y aquí me tenga entonces el módulo completo que va desde este centro hasta la pared, hasta, digamos, el borde de la pared o del panel o del componente que estemos trabajando. Entonces hay diferentes formas y maneras que nosotros podemos ir manejando, ¿no? Esto es una cuestión como de práctica, de tener también intuición, de creatividad, de ver cómo combinamos las diferentes formas de retícula y esas retículas pueden ser tan complejas como nuestra creatividad así lo idee, lo cree. Bien, ¿cuántos tipos de industrializaciones tenemos? Bueno, hasta ahora yo le puedo aportar, esto no quiere decir que está escrito sobre piedra, pero le puedo aportar dos tipos de industrialización. La industrialización cerrada, que normalmente está asociada a los elementos prefabricados en un sistema dado, ¿no? Como dice aquí, son componentes constructivos que lo forman, que no pueden intercambiarse, o sea, se forma así y punto, ¿no? Y bueno, hay edificaciones y momentos que es importante que esto sea de esta manera, ¿no? Porque, bueno, aligeramos la construcción, etc. Pero está la industrialización abierta, ¿no? Que es más bien la de componentes compatibles, ¿no? Que es una tendencia más, digamos, más frecuente en el mundo de los profesionales, ¿no? Dado que, bueno, con diferentes componentes vengan de la industria o bien que nosotros los diseñemos, bueno, combinamos esas diferentes componentes para producir la edificación. Aquí hay un ejemplo, esto es un ejemplo del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la UCB, el cual soy parte. Fíjense, esto es un sistema constructivo llamado CIEMA. Bueno, aquí están los insumos, que son elementos que fabrica la industria, que son ángulos, que son barras, que son perfiles. Entonces, esos perfiles y esos ángulos se combinan y producen unos componentes, y esos componentes se combinan y pueden producir diferentes tipos de edificaciones, el mismo sistema. En este caso es un sistema estructural. Es un sistema estructural. Entonces,
Este edificio, que es un centro educativo, es distinto a este, que este lo pueden ir a ver en Guarenas, este lo pueden ir a ver allí en Altamira, y este lo pueden ir a ver en Sartaneja, allí cerca de la Universidad Simón Bolívar. Son 3 edificios con 3 funciones distintas: educación, oficina y centro de investigación, que acepta diferentes cerramientos, como por ejemplo este cerramiento es distinto a esto es un proceso industrial, de romanilla industrializada de aluminio, y esto es vidrio, ¿no? Pero es exactamente el mismo sistema, que yo combino diferentes componentes para producir una arquitectura de acuerdo a la función, al clima, a donde estoy ubicado, al contexto urbano o al contexto del hábitat en general. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? ¿Cuál es la idea? Insisto, hay un conjunto de componentes, bien sea de la industria o bien sea que el propio diseñador nos cree, ¿no? Esos componentes se unen, se agregan y conforman una unidad funcional. Esas unidades funcionales se agregan y forman una unidad espacial, y la unidad espacial se agrega y conforma, en este ejemplo que estoy colocando, una vivienda o un aula o un consultorio, en fin, dependiendo de lo que estamos. Y esas unidades de vivienda, de consultorio, de aula, se van agregando y van conformando conjuntos urbanos. Y esos conjuntos urbanos van configurando nuestras ciudades y nuestros centros urbanos. Bien, la finalidad de la industrialización. Esto es importante. La finalidad de la industrialización es acelerar, fíjense el término, acelerar el proceso de ejecución de la obra. ¿Qué significa acelerar? Bueno, vamos a echar mano de la definición newtoniana de lo que es la aceleración. La aceleración es un producto entre la velocidad y el tiempo, ¿no? Yo hice acá unos ejemplos a efecto de que esto sea relativamente rápidamente para su comprensión. Fíjate, bajo una misma velocidad, ¿no? Si yo disminuyo el tiempo, aumento la aceleración considerablemente. Es decir, que entonces el proceso de industrialización lo que me tiene es que básicamente reducir el tiempo de ejecución para que la aceleración pueda aumentar y cumplir digamos, esta finalidad de la industrialización. Bajar los tiempos, ¿no?, para acelerar los procesos productivos y poder dar respuestas sociales más eficientes y con mayor eficacia. Otra de las finalidades de la industrialización es poder resolver en taller, no en obra, sino en taller, que ojo, ese taller puede estar a pie de obra, nadie dice que no, o puede estar fuera de la obra, ¿no? Son posibilidades que dependerán del tipo de obra, de donde estemos ubicados, ¿no?, de la capacidad de transporte, si tenemos acceso o no tenemos acceso, o fácil acceso. Entonces, todo lo que son actividades de mezclar, cortar, verter, ajustar, soldar, todos esos elementos, ¿no?, todas esas actividades, nosotros entonces las hacemos bajo condiciones controladas, ¿no? Y simplemente esos componentes son llevados a la obra, o si son fabricados a pie de obra, son llevados al sitio, como por ejemplo estos componentes están siendo fabricados aquí a pie de obra. Estos componentes fueron fabricados en una metalmecánica y fueron transportados a la obra y posteriormente montados o instalados. Bien, otra de las finalidades es reducir los desperdicios a cero. Pero para eso se requiere un gran esfuerzo de planificación tanto del proyecto como de la obra. Si un proyecto no está bien ejecutado, bien elaborado, con todos sus detalles, con todos sus requerimientos técnicos, con todos sus cómputos, es muy difícil que la obra entonces esté industrializada y va a ser si no cuenta con ese inicio de proyecto bien ejecutado, bueno, entonces va a comenzar a tener problemas, va a comenzar a generar desperdicio. Yo puedo darles a ustedes un ejemplo, ¿no? Fíjense, una vivienda normalmente, un poco más, un poco menos, pero vamos a suponer que una vivienda puede tener 2.500 bloques. Si nosotros aceptamos lo que nos dicen los manuales,
que es el 20% de desperdicio que se calcula en los presupuestos, ¿no? A efecto de generar, de que la obra no quede por debajo en los recursos que van a ejecutarse. Pero si eso es verdad, eso quiere decir que yo, de los 2.500 bloques, hay 500 que se van a partir, que se van o que yo tengo que partir porque no lo hice coordinadamente, no trabajé modularmente la fachada y en la planta, y entonces voy a tener que partir, ¿no? El albañil va a tener que partir a cada rato para poder ajustarse a las medidas que no responden a ninguna coordinación de nada. Entonces, y eso va generando y va incrementando la cantidad de desperdicio. Bien. Pero el presidente Maduro nos ha dicho que nuestra meta es de 400.000 viviendas. Si nosotros suponemos que eso es verdad, ¿no? Eso quiere decir que nosotros, ¿no? Así sencillamente, estamos generando unos desperdicios cerca de 1 millón de bloques en esas 400.000 viviendas. Si es que el 20% es real. Eso, ¿y cuántas? Para las 400 viviendas son 1 millón de bloques, ¿no? Que yo necesito. Y el 20% de ese millón de bloques, porque que yo calculo en el presupuesto, porque se va a desperdiciar, el 20% de eso son 400.000 piezas, 400.000 elementos, 400.000 unidades de bloque que yo voy a generar bueno, ¿y cuántas viviendas son esas? Cerca de 80.000 viviendas que yo podría hacer si coordino y modulo bien nuestras plantas y nuestro diseño, que entonces estoy rescatando. Es un ejemplo sencillo. Y así hay infinidades. Lo podemos hacer con la cerámica, lo podemos hacer con las pinturas, lo podemos hacer con todos cada uno de los componentes que están, inclusive hasta con las instalaciones, ¿no? La cantidad de tubos, la cantidad de... si nosotros no estamos, si eso no está coordinado modularmente y dimensionalmente, comienza entonces a aparecer este ejemplo que, como yo le acabo de decir, botamos a la basura 80.000 viviendas. Así de sencillo. Entonces, bueno, ojo con estos aspectos. Entonces, ahí la industrialización forma un elemento importante. ¿Para qué? Para reducir los desperdicios a cero. Ese debería ser nuestro objetivo. Bien, los tipos de industrialización. Bueno, yo le puedo aportar que hay dos grandes tipos de industrialización. Uno es la que se hace, ya lo dije hace un momento, la que se hace en la obra, industrializar la obra. Para eso hay una cantidad de estrategias que se han venido desarrollando, ¿verdad? Uno es el más extendido, es el sistema tipo túnel, ¿no? Que son moldes, el desarrollo de moldes, de grandes moldes, que le llamamos formaletas, ¿verdad? Que así como se hace una torta, uno tiene un molde y vierte la masa a través del molde y luego desmolda y queda la torta. Bueno, igualito, ¿no? Idéntico. Solo que aquí estamos trabajando con grandes formatos y con la mezcla es de concreto. Entonces, yo tengo unos moldes, como el caso de las imágenes que estaba aquí presentando, ¿verdad? Que vierto concreto y posteriormente desmoldo y ella resuelve paredes, cerramiento, techo, todo. Bien, en ambos sentidos, como pueden ser estos de aquí abajo, o en un solo sentido, como pueden ser los tipos túnel. Entonces, eso es lo que llamamos industrializar la obra. Pero también está la industrialización en taller. Es decir, que yo desarrollo en bajo techo una cantidad de moldes y una cantidad de elementos, bien sea tan sencillo como una ponedora. Esto es, por ejemplo, la fabricación de losas prefabricadas en los valles del Tuy, también se puede ir a ver, la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿ya? O esos moldes pueden ser lo más tecnificadas posible, por ejemplo, que tengan gatos hidráulicos para poder mover esos paneles, o pueden ser elementos muy sencillos, ¿verdad? Que yo, por agregación, voy entonces conformando los cerramientos, bien sea horizontales o verticales, ¿no? Entonces, esa es la industrialización en taller, ¿no? Separada o no de la obra. Yo puedo formar un taller bajo techo cerca de la obra, ¿no? Nadie me dice que no. Bien, un concepto importante de conocer es el componente constructivo, es la unidad básica del sistema,
¿no? Compuesta por un material o uniones de varios materiales, ¿no? Un material, por ejemplo, el bloque de arcilla, es un solo material, es la arcilla, moldeada, cocida, ¿no? Y luego usada en la edificación, pero un solo material. O un panel tipo sándwich, por ejemplo, que tenga lámina metálica, un aislante y otra lámina metálica. O tiene fibrocemento, o otro aislante y fibrocemento. Estos son dos materiales unidos. Entonces, eso forma un componente, que puede ser un componente de pared, o puede ser un componente de techo, etc., ¿no? Por la función que cumple ese componente dentro de la edificación, pueden ser componentes estructurales, columnas, vigas, componentes de cerramientos, ¿no? Paredes, puertas, losas, o para el confort, como por ejemplo para que entre la iluminación, para que entre la ventilación natural, ¿no? Esos son, digamos, por la función que cumplen dentro de la edificación. Pero también pueden ser por su diseño. Diseño que es un componente simple, como el que acabo de decir, el bloque de arcilla, o un componente complejo, que son la unión de varios materiales. Por ejemplo, una ventana basculante, que tiene entonces un marco de complejo de aluminio, extruido especialmente para la ventana, tiene un sistema que le abre y la cierra, tiene además unos elementos vitrales a veces adentro, entonces tiene una persiana para poder abrir y cerrar, entonces ya comienza a complejizarse, y eso normalmente se hace en una fábrica fuera de la obra. Estos mecanismos. Bien, entonces, ¿qué es un sistema constructivo? Si la unidad básica es un componente, ¿qué es un sistema constructivo? Bueno, es un conjunto integral de materiales, elementos y componentes constructivos que pueden ser de origen industrial o puede ser también de origen artesanal, porque el adobe es también en sí un sistema constructivo. Eso tiene sus normativas, tiene su forma de construir, tiene su procedimiento, tiene su metodología. Entonces es también un sistema constructivo artesanal o industrial, ¿no? Combinado según determinadas reglas y normas tecnológicas para conformar una edificación, ¿no? Ahora bien, ese sistema puede tener a su vez subsistemas, ¿no? Es decir, el sistema de estructural, entonces tiene el subsistema de cerramiento, y tiene el subsistema de instalaciones sanitarias, y tiene el subsistema de ventilación natural, ¿no? Porque bueno, la ventilación natural no solamente es una ventana, puede ser también inducida, ¿no? O la ventilación mecánica. Entonces hay por lo menos 4 tipos, ¿no? Acéptenme esa clasificación, 4 tipos de sistemas constructivos. El sistema constructivo tradicional, que es el más extendido, el que más socialmente se conoce, el sistema constructivo racionalizado, ¿no? El sistema constructivo prefabricado y los sistemas mixtos. Ahora bien, un sistema tradicional, por ejemplo, en nuestro país, columnas y vigas de concreto. Ahora, eso no quiere decir que no esté modulado, que no esté coordinado dimensionalmente para que todo calce, para que todo esté en sintonía e integrado. Este es un conjunto de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Vargas, que lo pueden ir a ver cuando ustedes deseen, cerca del aeropuerto. Bueno, esta es una experiencia del Banco Obrero del año 67, ¿verdad? Esto, fíjense, pues, lo traje como un ejemplo de sistema constructivo tradicional, que es una losa nervada en ambos sentidos, eso no tiene ningún misterio, ¿verdad? No tiene, es ampliamente conocida, ¿no? Pero racionalizado. ¿Racionalizado para qué? Para disminuir improvisaciones, para aumentar el rendimiento, para aumentar la velocidad, la aceleración. Entonces yo tengo aquí, fíjense, mi losa nervada, ¿no? Tal cual como normalmente se hace. Estos son los elementos que luego se quitan, que quedan para que quede el molde, ¿no? Del espacio vacío dentro de la losa nervada, ¿no? A las columnas, en este caso que estoy hablando del año 67 en Venezuela, allá en Valencia, en lo que se llamó el programa de diseño en avance, que lo dirigió el arquitecto Enrique Hernández. A esas columnas metálicas se le pusieron unos tornillos sin fin, que son estos que están aquí, que yo los estoy señalando. Y se armó la losa de tal manera que donde esté la columna está reforzado, porque allí iban a haber mayores solicitaciones. Ahora,
En este caso iba a haber mayor solicitaciones porque esta losa que se construía a pie de obra se elevaba. A través de esos tornillos sin fin se elevaba. Un elemento tan pesado, tan complejo como una losa nervada fabricada aquí en la losa de piso, luego era elevada y colocada en su posición final y de ahí se subía la otra y se subía la otra, tal y como se muestra acá. Bueno, eso es un ejemplo en el año 1967 en Venezuela de una construcción tradicional racionalizada, ¿ve? Optimizada. ¿Mm? Y bueno, fíjense, aquí está el edificio, era un edificio de 3 pisos más planta baja. ¿Eh? Entonces, bueno, su velocidad su aceleración disminuyeron los tiempos, ¿no? Y la aceleración fue mayor. O los sistemas constructivos prefabricados, como por ejemplo estos, cuyo diseñador fue Máximo Rojas, de Vivienda Venezuela. Todavía Máximo está con nosotros. Bueno, son elementos prefabricados de columnas y vigas simplemente apoyadas con estas losas y luego se forma la edificación, fíjense, perfectamente toda modulada y coordinada. Aquí no sé, fíjense que la obra no queda ningún tipo de desperdicio de nada. Aquí el desperdicio es cero. ¿Mm? O que el sistema, digamos, sistemas constructivos también prefabricados, que son en marcos portantes. Fruto tiene también una trayectoria en el diseño de marcos portantes. En este caso es el urbanismo, que lo pueden ir a ver también, abajo en el estado de La Guaira, cerca del aeropuerto de Marina Grande. Está hecho, se hizo con un convenio con Turquía, se hizo con lámina metálica doblada. Esas láminas conformaban unos marcos y esos marcos se agregaban y conformaban las unidades espaciales. Las unidades espaciales se combinaban y conformaban la edificación. Bien, o los mixtos. Este ejemplo que traigo es también de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un edificio que construyó la alcaldía de Caracas, allí detrás del Panteón Nacional. Lo pueden ir a ver también. Fíjense que esto es un sistema mixto de estructura, tiene un basamento en columnas y vigas de concreto, tiene luego unas columnas y vigas fabricadas en taller, transportadas en la obra. Mientras se hacía este elemento de basamento, se hacían todos estos componentes en el taller de manera paralela, ¿no? Para disminuir tiempo. En lo que esto estuvo listo, estuvo también listo las estructuras, se trajeron las estructuras, se montaron las estructuras y luego simplemente, en este caso fue trincote, pero perfectamente modulado, que aquí no sobra ni falta nada porque esto es vivienda social y cada bolívar cuenta, ¿no? Entonces no podemos darnos el lujo de estar gastando, desperdiciando el 20%, como dicen las teorías de los manuales para la ejecución de los presupuestos. Y fíjense que la ventana está perfectamente modulada y el tapacercha está perfectamente modulado. Uno permite la iluminación, el otro permite la ventilación y todos los elementos del trincote de arcilla perfectamente modulados para entrar en esta luz y en esta luz. Coordinación modular, coordinación dimensional. Y aquí está el resultado, lo pueden ir a ver allá detrás del panteón. Esta fue otra experiencia del plan de emergencia, ¿no? Del año 2010, cuando se produjeron las lluvias. Hicimos un conjunto de componentes modulados y eso en combinatoria, ¿verdad? Con independencia del sistema estructural que estábamos trabajando, pues entonces podría combinarse diferentes tipos de edificaciones. Fíjense que son los mismos componentes, estos componentes que están acá, ¿no? Pero expresadas en diferentes edificios, en diferentes combinatorias que, bueno, generan una alternativa, una variable manera de dar respuesta, con lo cual se redujeron los tiempos y se pudieron entregar viviendas en muy corto tiempo, ¿no? Esto fue el plan presidencial para la emergencia del año 2010. Y finalmente, quiero terminar con esto, esta conferencia, para, bueno, abrir más el entendimiento que ya no solamente, como lo demostró el pabellón de Venezuela en Sevilla en el año 92, que fue totalmente prefabricado en Venezuela en aluminio y fue trasladado a Sevilla y allá fue plegado.
Fíjense que ahora se agrega un nuevo concepto, ya no solamente es armado e instalado, sino que también es desplegado, como en este caso, ¿verdad? Que era una estructura que se desplegó, insisto, fabricado, fue diseñado por el arquitecto Enrique Hernández, su hijo, el arquitecto Carlos Enrique Hernández y también el arquitecto Rafael Mini, ¿verdad? Todo realizado aquí en el país con nuestras capacidades industriales, llevado a Sevilla, desplegado en Sevilla, ¿no? Entonces, la industrialización, por supuesto, ya a un nivel superior, insisto, ya no solamente en su instalación, sino también en otras formas y mecanismos. Eso sí, el proyecto tiene que estar perfectamente desarrollado para poder tener estos elementos que se van sumando, que se van agregando, ¿no? Para ejercer entonces la arquitectura. Y este fue el resultado de ese año. Bueno, muy bien. Yo con esto concluyo mi intervención. Espero que bueno, haya logrado incidir un poco en desmitificar los términos de industrialización, de la arquitectura industrializada, para entonces abrir un proceso tan creativo como de conocimiento y de desarrollo científico y de nuestra industria en todos ustedes. Bueno, muchas gracias y por la atención y venceremos.